Hola estudiantes de la asignatura Matemáticas para la Electricidad. Comenzaremos con el contenido asociado a lógica proposicional y en este video revisaremos el concepto de operadores lógicos y un ejemplo de su aplicación en situaciones reales. Este contenido es parte de la unidad 1, Introducción a la teoría de conjuntos, lógica y sus aplicaciones, y el indicador de logro asociado es modela situaciones descritas en lenguaje natural mediante la sintaxis de la lógica proposicional. Los operadores lógicos, o también llamados conectivos o conectores, son los símbolos matemáticos que visualizamos en esta primera columna. Cada uno de ellos tiene un significado y lo podemos llevar al lenguaje verbal. Este primer símbolo, que es como una V, significa O, mientras que este símbolo, que es una V invertida, significa I. Para recordar la diferencia entre estos símbolos, les sugiero agregar la curva de la O a la que mejor le quedaría. Así, mire. El siguiente símbolo significa entonces o implica. El que sigue es equivalente. Mientras que cualquiera de estos dos símbolos sirve como negación y el lenguaje sería no. Y finalmente, el símbolo que es como una suma, pero dentro de un círculo, significa O exclusiva. Veamos ahora distintas expresiones donde se utilizarían estos símbolos. Las letras P y Q son solo un ejemplo. Cada una de ellas representa una proposición y se leen de acuerdo al lenguaje verbal que le dimos a los símbolos. Por lo tanto, la primera expresión la leemos P o Q. La siguiente sería P y Q. La que sigue la leemos si P, entonces Q, o P implica Q. La siguiente se lee P es equivalente a Q. Para seguir, cualquiera de estas dos expresiones significa no P, es decir, no ocurre P. Y finalmente, esta última expresión se lee P XOR Q. En este caso, ocurre P o Q, pero no ambas. Veamos ahora un ejemplo de una situación real donde se dan proposiciones representadas por alguna letra y aplicamos los operadores lógicos para expresar situaciones. Ejemplo, sean las siguientes proposiciones. La letra P es la proposición de que la temperatura es mayor a 25 grados Celsius. La letra Q significa que está nublado. La letra R es la proposición de que está lloviendo y la letra S significa que hay menos de un 80% de humedad ambiental. Tenemos que completar esta tabla. En la primera columna tenemos la expresión en lenguaje verbal y en la segunda columna la expresión en lenguaje matemático. Voy a dejar un recordatorio aquí en la esquina porque acabamos de revisar estos conceptos y me imagino que aún no lo aprenden de memoria, pero es muy importante que manejen muy bien la simbología. Vamos a la primera frase de nuestra tabla. Dice, si está lloviendo, entonces está nublado. El hecho de que esté lloviendo sabemos que se representa por la letra R. Luego tenemos la palabra entonces, donde el operador lógico correspondiente es este símbolo, y luego dice que está nublado, que se representa por la letra Q. Por lo tanto, nuestro lenguaje matemático sería R, entonces O implica Q, como está escrito aquí. En el siguiente aparece el lenguaje matemático, pero nosotros tenemos que escribir la frase. Nos fijamos que la P en las proposiciones significa que la temperatura es mayor a 25 grados Celsius, pero se le antepone la simbología del no. Por lo tanto, la frase que vamos a utilizar como lenguaje verbal va a ser la temperatura no es mayor a 25 grados Celsius. Ojo que alguno de ustedes podría haber dicho la temperatura es menor o igual a 25 grados Celsius, que en otras palabras es lo mismo que decir la temperatura no es mayor a 25 grados Celsius. Estaría correcto igual. Sin embargo, yo les sugiero que utilicen la palabra no dentro de la frase
para que se entienda que ustedes están aplicando la simbología y que esta simbología saben qué significa no. La siguiente frase dice, no hay menos de un 80% de humedad ambiental y hay más de 25 grados de temperatura. Primero, no hay menos de un 80% de humedad ambiental. Ese no inmediatamente nos indica que tenemos que utilizar esta simbología. Hay menos de un 80% de humedad ambiental sería la S. Y entonces nos están diciendo que tenemos que utilizar el operador que representa la I, que es la B invertida. Hay más de 25 grados Celsius de temperatura, que sería la letra P. En definitiva, así nos quedaría nuestro lenguaje matemático. No S y P. El siguiente se representa por lenguaje matemático y tenemos que escribirlo en lenguaje verbal. Dice, no S, entonces o implica R. No S, es decir, no hay menos de un 80% de humedad ambiental, entonces R, entonces está lloviendo. Por lo tanto, escribimos, si no hay menos de un 80% de humedad ambiental, entonces está lloviendo. El siguiente dice no R, y este simbolito de aquí significa O. No R, O, Q. No está lloviendo o está nublado. No está lloviendo o está nublado. Y la última dice, está nublado y no está lloviendo y la temperatura es mayor a 25 grados Celsius. Está nublado, sabemos que se representa por la Q, luego y no, y la vamos a representar por la B invertida. No está lloviendo, es decir, no R, y nuevamente la B invertida, la temperatura es mayor a 25 grados Celsius, es decir, P. En definitiva, nos queda Q, I, no R y P. Bien, estudiantes, ya conocemos los operadores lógicos, también llamados conectivos o conectores. Su lectura, aplicación a situaciones reales y transformación del lenguaje natural verbal al lenguaje matemático y viceversa. Que estén muy bien. Adiós.